una pandemia, prácticamente lo que tenemos en el país, y las autoridades deben hacer más esfuerzo. Incluso yo pienso que esto debe ser multifactorial. Hay que llamar a todos los sectores involucrados en este momento para hacer, si se quiere, una jornada nacional de prevención. Que el comercio, en poco tiempo, las pequeñas y medianos comerciantes vamos a desaparecer, porque las materias primas son importadas. Nosotros no podemos competir con los almacenes grandes y con las grandes cadenas. Amigos, bienvenidos al Verificador. Qué bueno que están con nosotros dándole seguimiento al periodismo de datos. En esta semana, el ministro de Salud Pública no ha tenido otra opción que admitir que el virus de la chikungunya ya es una epidemia en la República Dominicana. Hoy iniciamos analizando este tema, pero a la luz de los datos. ¿Cómo se produce? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y qué dice la gente en la calle sobre este virus? ¿Y dónde está la verdad de lo que usted debe de hacer para protegerse de este virus que probablemente se quede durante mucho tiempo en nuestro país? Iniciamos con obsesión por los datos. Amigos, vamos a escuchar cuáles son los síntomas de la chikungunya. En Jaina esto está cundido de eso. En mi casa le dio a todo el mundo. Le dio con diarrea, con fiebre, dolor en los huesos. Mi niño tiene fiebre y dolor de cabeza. Me dice que le duele el cuerpo, no. Le dio no. Fiebre, dolor de cabeza, alergia. ¿Y desde cuándo te ha presentado eso? Desde el lunes. Me comenzó ese dolor a mí en la coyuntura de los dedos y en el cuerpo. Y hoy amanecí que no me podía ni parar. Me duele mucho la cabeza y la coyuntura aquí. Vine como a ver si me dan algo. Yo tengo 3 niños, los 3 estaban mal. Ayer yo estaba ahí con los 3. Hay 2 que le quitan la fiebre, hay 1 que no. Hay que hacer un estudio serio porque tenemos diariamente 5 y 6 personas que caen con esa enfermedad. Si usted tiene estos síntomas, preste atención. Hay un fenómeno que ocurre en la comunicación en el país. Tenemos muchos medios de comunicación, pero nadie ha estudiado por qué el mensaje que se emite a través de estos medios llega de manera distorsionada a la población. Oigan lo que se está diciendo en algunas comunidades del país, sobre todo en San Cristóbal, en Jaina, sobre lo que está produciendo el virus de la fiebre, del dolor en el cuerpo y otros síntomas. Oí que era de como un mosquito chino que estaba haciendo esos estragos. No, eso no es de pica de mosquito, eso es de alguna tóxica, de alguna empresa de aquí. Se anuncia la chikungunya, pero en realidad sabemos que no es eso. Nos están engañando, no tenemos a alguien que nos represente en Jaina. Y es un caso doloroso. Eso es algo que han tirado aquí en Jaina. Eso es algo que han tirado aquí. Porque si fuera mosquito, ya uno se había muerto de tantos mosquitos que hay. Bueno, y que nadie crea en cuentos de camino. Miren este gráfico con los datos de lo que es esta enfermedad. Estas son las cifras del virus de la chikungunya en el país. Solo en San Cristóbal se han registrado 3.690 casos sospechosos. En el municipio de Nigua se han identificado 2.348 casos sospechosos en una población de 5.155 habitantes para una tasa de un 46%. En los Bajos de Jaina, el municipio colindante de Nigua, en el hospital se han atendido más de 1.142 casos sospechosos con una tendencia al alza. Además, en San Cristóbal, Salud Pública ha confirmado nuevos casos. De igual manera, en Atomayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional, pero aún sin ofrecer las cifras. El ministro de Salud Pública ya ha admitido que este virus es una epidemia. Pero, ¿cómo se produce? Esta es la explicación. Los mosquitos obtienen el virus ingiriendo sangre de un humano infectado.
No se sabe si el mosquito es inmediatamente contagioso o si existe una fase de evolución en su cuerpo, por ejemplo, para transmitir el agente infeccioso del tubo digestivo del insecto a las glándulas salivares. Los mosquitos se infectan al picar a una persona ya infectada con el virus y se lo transmite a otra persona a través de las picaduras. El portador de este virus son los mosquitos Aedes aegypti, los mismos mosquitos que transmiten el virus del dengue. Muerden sobre todo durante el día. Este es el mapa mundial de la presencia del virus de la chikungunya. En África, Asia, América, Europa, Oceanía y las islas del Pacífico. No existe una vacuna para protegerse de este virus. Simplemente usted tiene que cambiar los hábitos. El gobierno no puede mandarle la Guardia Nacional a su casa para que usted limpie su patio y su frente. Eso tiene que hacerlo usted. Tiene que comprometerse con la salud de su familia, eliminando los criaderos de este mosquito. De lo contrario, vamos a tener este virus en la isla durante mucho tiempo. Así que todo depende de usted. Amigos, es tiempo de hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a viajar al pasado para comprender un poco este presente con la hemeroteca. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. ¿Y cuándo será que dejaremos de improvisar? Inacción es la palabra que define lo que ha pasado en estos años luego de la entrada del Derek Kafta, lo poco que nos hemos preparado para la desgrabación de algunos productos. Vamos entonces a ver este reportaje para ponernos al día de lo que significó para el país la firma de este acuerdo.
El Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos se firmó en el gobierno que encabezó Hipólito Mejía. Para entonces, Hipólito pidió a los Estados Unidos negociar un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos respondió proponiendo una adhesión del país a las negociaciones del acuerdo comercial que estaba cerrando con Centroamérica. La República Dominicana, en solo 3 meses de negociación, se adhirió a las modalidades previamente fijadas y negoció y posteriormente firmó el DERECAFTA en agosto del año 2004. Pero el acuerdo entró en vigencia en marzo del 2007 porque los Estados Unidos exigieron al país modificaciones en sus legislaciones internas y procesos institucionales con la finalidad de eliminar toda confusión e inseguridad jurídica para los agentes económicos y la inversión. Desde el año 2007, en todos lados se estuvo hablando sobre el DERECAFTA y se crearon muchísimas expectativas sobre los grandes beneficios que este acuerdo traería. Algunos tenían cierta idea de que los Estados Unidos habían liberalizado su mercado y que en consecuencia se incrementarían nuestras exportaciones, pero en realidad no fue así. Y en nombre del gobierno yo quiero llamar públicamente a que las deficiencias del DERECAFTA sean finalmente superadas. Ahora mismo, por las restricciones que hay a la compra de materia prima, nuestros productores de zona franca están sufriendo. Están condenados a comprar algodón y tela de algodón solamente a partir de 2 suplidores que quedan en Estados Unidos, a diferencia del acuerdo con Europa que permite a nuestra zona franca comprar la materia prima en cualquier país. Entonces, esto es lo que condena a nuestros productores, a los que exportan a Estados Unidos, a comprar la tela en el sitio más caro a precios de duopolio. Ya subió el algodón 40% en Estados Unidos como resultado de esta situación de mercado tan negativa para nuestros productores. Entonces, llegó la hora de que esas deficiencias se superen. Ahora que nos acercamos al año 2016, se han activado las alertas, debido a que este año se permitirá que el 97% de los productos contemplados en el acuerdo entren al país libre de aranceles, lo que significa que muchos productos que hoy se fabrican en el país tendrán que competir con productos fabricados en Estados Unidos y Centroamérica. El temor es inevitable. República Dominicana no ha podido impulsar la creación de nuevas empresas exportadoras por la falta de condiciones apropiadas en el país para que tome un lugar de crecimiento significativo en el sector exportador. Que el comercio, en poco tiempo, las pequeñas y medianos comerciantes vamos a desaparecer, porque las materias primas son importadas. Nosotros no podemos competir con los almacenes grandes y con las grandes cadenas. Los productos fabricados en la República Dominicana aún no pueden llegar al gran mercado estadounidense porque aún no se ha hecho la validación de sus procesos con este país ni se han instalado los laboratorios acreditados. Otra desventaja y preocupación es la parte impositiva que resta competitividad al país si lo comparamos con la región. Más de 15 impuestos tenemos que pagar. No obstante, no tenemos un retorno equitativo en términos de lo que eso produce. El reto es enorme y el tiempo es poco, lo que evidencia una inacción en aplicar políticas que fomenten la competitividad y la producción local. Tenemos que aprender mucho sobre este tema. Después de la pausa, Guillermo Carán nos explica el DERECAFTA y el desafío con miras al 2016 y al 2028. Quédese con nosotros con el periodismo de datos.
Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Guillermo Carán es economista, es ingeniero, pero también es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Y lo recibimos aquí con mucho cariño para conversar sobre este tema que inquieta al empresariado nacional. Y yo creo que a todos los dominicanos otra vez está en el tapete el tema del DERECAFTA. Y vamos a hablar eso porque es necesario informarnos sobre este gran reto que tiene la República Dominicana en el 2016. Don Guillermo, gracias. Bienvenidos al Verificador. Gracias por la invitación. Don Guillermo, ¿hay algo positivo que podemos decir que tiene favorablemente la República Dominicana después de la firma del DERECAFTA? ¿Cómo no? Hay muchos elementos, 3 elementos fundamentales positivos. Yo creo que, en primer lugar, si ese convenio no se hubiera firmado, hubiéramos tenido problemas con la entrada de algunos productos, sobre todo el régimen de inversiones de zona franca, de los productos producidos por zona franca en el mercado norteamericano, que siempre ha permitido ingresar en ese mercado gracias a una serie de incentivos. Y en este caso no fue una excepción. Y sobre todo que como contraparte permitió la atracción de inversiones. En segundo lugar, el convenio muchas veces se piensa que fue solo en los aspectos comerciales, pero hubo algunos prerequisitos del convenio que se refieren al marco institucional de la República Dominicana, que gracias al convenio se aceleraron. Por ejemplo, las licitaciones en las compras gubernamentales, el régimen de información, la obligación de información pública, la ley de información pública, todos esos elementos modernizantes de la administración formaron parte de un conjunto de requerimientos de ese convenio. Y en tercer lugar está el consumidor. Si bien el consumidor no se ha beneficiado plenamente, no ha sido ha sido por negligencia gubernamental, porque con la disminución de algunos aranceles provenientes de Centroamérica y de Estados Unidos, lo lógico hubiera sido que hubiéramos obtenido una disminución del costo de adquisición de muchos de esos productos, desde vehículos hasta galletitas que vienen desde Centroamérica.
Lamentablemente el régimen económico, la administración fiscal ha dejado mucho que desear. La administración pública dominicana quizás ha permitido que esos beneficios potenciales que tenían los consumidores se han convertido en ingresos adicionales para los productores o comerciantes. Y en último lugar, yo diría que la apertura del mercado no ha sido debidamente aprovechado por la falta de una agresividad empresarial dominicana, que por ejemplo, como el DERE-CAFTA es República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. Si tú lo comparas con los empresarios centroamericanos que han tenido inversiones en República Dominicana, por ejemplo, adquirieron Molinos Dominicanos, que era del Estado. He escuchado, don Guillermo, que la justificación que da el empresariado a eso que usted señala es que las condiciones fiscales de los países de Centroamérica es más favorable para el desarrollo de las pymes, sobre todo de las pymes exportadoras, sí, y que en la República Dominicana ha sido una retranca. Correcto. Es verdad, yo creo que la agresividad empresarial dominicana se ve bloqueada, no solamente por la parte fiscal, o sea, ahí tenemos que entrar en el tema de la competitividad. Yo creo que a veces los dominicanos nos perdemos un poco y hay palabras que pierden sentido. Por ejemplo, nosotros estamos en un régimen de mercado libre, como están prácticamente todas las naciones del mundo hoy en día, porque alguna que otra, como por ejemplo Cuba, Vietnam del Norte, Corea del Norte, todavía tienen economía dirigida. El capitalismo rige el mundo. Claro, pero estamos en una economía de mercado donde tiene que haber competencia, debe regir la competencia. Pero a la competencia está asociado la competitividad. Para ser competitivo se necesita no solamente ser competitivo en el producto final, sino en los incidentes del costo de producción de cada producto. El hecho de que los insumos tengan que comprarse fuera es una retranca para la competitividad. Pero más que los insumos, y para terminar la idea, está lo fiscal. Si nosotros tenemos un costo fiscal mucho mayor que, por ejemplo, Centroamérica y Estados Unidos en algunos renglones, si tenemos tasa de interés, como sucede con Estados Unidos, que Estados Unidos la tasa de interés de referencia del Banco Central es 0.25% y aquí es 6.25%, es decir, 24 veces más alta. Si tenemos un costo de energía prácticamente el doble o el triple que lo que se maneja como costo promedio en la región, si tenemos incluso un costo laboral ahora que se está discutiendo la reforma del Código de Trabajo, que la cesantía o la no cesantía, que yo creo que lo que procede es, por ejemplo, ver cómo están, cuáles son las disposiciones que están en el área centroamericana y con nuestro país es competitivo. Hay otros servicios como la energía y además de la energía el transporte. Si hay, por ejemplo, pero las empresas también tienen sus beneficios porque hay una serie de exoneraciones que tiene, que es una carga para el presupuesto nacional. Y ahí es que entra parte del bloqueo empresarial, o sea, la dependencia mental del empresariado dominicano. Qué bueno que usted lo diga, que es una dependencia mental. Sí. Porque a veces ellos se resisten a los cambios. Ellos entienden que papá gobierno es el que debe resolverle todo. Y no son creativos. No se puede ignorar que hay una serie de condiciones macroeconómicas que impide que seamos competitivos, pero hay también una serie de factores domésticos de su propia concepción, de su adaptación a los últimos acontecimientos, a la tecnología de punta de cada momento que varía, que eso hace que también seamos menos competitivos. Yo creo que hay que ver las cosas como un todo. Y ese tema de asuntos laborales, don Guillermo, Centroamérica tiene mejores salarios que la República Dominicana. Sí. Deberíamos ser en consecuencia asemejarnos, hacer un estudio comparativo para determinar las similitudes y discrepancias y tratar, para ser competitivos tenemos que ser o igual o mejores que ellos. Pero, repito, eso tú
Tiene que enfocarlo en lo laboral, en los servicios de transporte, de energía, en el costo fiscal, en las tasas de interés. Y naturalmente, si nos vamos a las tasas de interés, tenemos que irnos al gasto público, que es mi debilidad, porque ahí es que está el origen, el nudo gordiano de todos los demás. ¿Por qué existe una tasa de interés tan elevada? Porque el gobierno tiene déficit fiscal y necesita atraer dinero para financiarlo. Y la forma como tiene el gobierno es el gobierno central atrayendo dinero a tasa de interés del 10 al 12%, y el Banco Central para retirar dinero de circulación que no le presione la tasa de cambio y mantener la estabilidad macroeconómica. ¿Usted comparte esa idea de que hubo una inacción por parte del gobierno pasado y de una u otra manera de este gobierno con el tema del DERECAFTA y que ahora estamos apresurando las cosas? Sí, eso es muy dominicano, lamentablemente. Sí. No es que estamos apresurados, que siempre tuvimos los plazos, que muchos de ellos han sido de grabaciones progresivas. Quizás hay algunos que entran con más ahínco ahora en el 2015. Pero es muy nuestro dejar las cosas para última hora. Yo diría, desde los estudiantes que nada más estudian para los exámenes, y ahí comienza todo. Por eso hay que hacer cambios en el sistema de enseñanza, y hasta aquella sensación de que la Virgen de Altagracia lo resuelve todo, de que hay una protección divina. De que al final, como por ejemplo cuando gobernaba Balaguer, los reformistas, cada vez que las cosas se le ponían difíciles a Balaguer, siempre creían que Balaguer tenía una carta debajo de la manga para en última hora no salir. Y esos son rasgos dominicanos que todavía se mantienen. Y esa aureola de divinidad, de que no había huracán que entrara con Balaguer. Sí. Entonces yo creo que en general, bueno, en cierta forma se ha comprobado mucho, ¿no? Pero en cierta forma sí nos hemos descuidado, todos, el gobierno, en promover, en exigir, en atender prioritariamente los plazos combinatorios que están en el Tratado de Libre Comercio, pero también el empresariado que adoptó una actitud pasiva frente al advenimiento de esos plazos. En el bloque anterior vimos un reportaje que nos lleva a nosotros al presente. Sabes que esta sección es la hemeroteca. Miramos al pasado para comprender un poco lo que estamos viviendo en el presente. Y analizábamos que la firma del DERECAFTA se hizo en una coyuntura muy especial y en desventaja para la República Dominicana, porque se apresuraron los procesos. Hipólito Mejía le dice al gobierno de Estados Unidos, queremos firmar un tratado de libre comercio. Estados Unidos dice, bueno, adhiéranse a las conversaciones que estamos haciendo con Centroamérica, y en apenas 2 meses la República Dominicana firma ese convenio cuando Centroamérica tenía casi 2 años de discusión. Y la cultura empresarial centroamericana es más agresiva, más responsable, más disciplinada, y los gobiernos tienen una actitud de más protección a los sectores productivos, de manera que ellos se prepararon mejor, pero hubo coyunturas, no te olvides que esto estuvo asociado a la guerra de Irak, pero yo insisto que como quiera, el tratado, a pesar de esa precipitación, porque se venía negociando también, no es que no estábamos preparados, se estaba negociando el mercado común, vamos a decir, el TLC. dominicano-norteamericano, pero para la administración norteamericana le resultó más fácil en un solo paquete, y la inclusión de Centroamérica a nosotros no nos permitió tan rápido, no nos permitió prepararnos, pero aún así yo creo que hubo oportunidad y todavía hay la oportunidad de que ese instrumento se convierta en un elemento positivo para el desarrollo nacional. Vamos a pasar el balance a lo que tenemos hoy, señor Guillermo Caram. ¿Se aumentó o no la capacidad exportadora del país? No lo suficiente, yo creo que por lo menos, yo diría que no se cayó. Las exportaciones no han crecido como pudieron haber crecido, pero nos mantuvimos en
en niveles importantes, las tasas de crecimiento, por ejemplo, las zonas francas han podido sobrevivir, que no hubieran podido sobrevivir si no se hubiera tenido el tratado, el DERE-CAFTA. Nuestros otros renglones de exportación, los tradicionales, ahí hemos, yo diría, en general caído, y los mineros, que no dependen mucho del tratado. Y están los industriales, que el efecto en el sector industrial, el efecto neto ha sido negativo. O sea, tenemos un sector industrial desafiado porque no hemos tenido la capacidad de innovar tecnológicamente en nuestro parque industrial por todos los factores anteriormente conversados. ¿Y la inversión extranjera aumentó? Sí, ha aumentado. Yo diría que hasta demasiado. No sé en qué medida, no estoy en condiciones de... Bueno, yo tengo un dato de que el 80% de la inversión extranjera en el Caribe ingresó a la República Dominicana. Sí, lo que yo no tengo datos para que se demuestre que ese aumento de la inversión extranjera se ha debido al DERE-CAFTA o se ha debido a la... políticas que se han impuesto últimamente de atracción de inversiones sobre la base de altos niveles de rentabilidad. Sí, porque también hay que reconocer que Leonel Fernández tiene una actitud de confianza con relación a los mercados. Yo no sé si reconocer o lamentar, porque tenga en cuenta que... Sí, porque él se emociona y se endeuda mucho. No solamente se endeuda, sino hay que ver en términos de la inversión extranjera. Cuando aquí, durante los gobiernos de Leonel Fernández, se le acusaba de una balanza comercial deficitaria, él mismo en los discursos decía, pero no se preocupen porque la balanza comercial pudo compensarse con inversión extranjera. Pero la inversión extranjera, bueno, es positiva desde el punto de vista de animación de la economía, crea renglones que no teníamos o que no tenemos suficiente, pero hay que tener en cuenta que esa inversión extranjera tiene gastos en moneda extranjera y genera utilidades que hay que repatriar. Entonces, si tú examinas los últimos años, el efecto neto de la inversión extranjera, o sea, todo lo que ha venido como inversión y lo que se ha ido por gastos al exterior y repatriación de capitales y de beneficios, el saldo neto termina siendo negativo y termina siendo un factor negativamente gravitante sobre la balanza de pagos. Entonces, yo creo que en todo en la vida hay que ser equilibrado, y a mí me parece que al presidente Fernández se le fue un poco la mano al depender en demasía de la inversión extranjera para equilibrar la balanza de pagos. Le tengo un gráfico de que los productos que entrarán libres de pago en la economía dominicana, o sea, sin tarifa arancelaria, figura la sal de cocina, de mesa, el mondongo, el cerdo, los jabones, las velas, los velones, los fósforos, las sombrillas, las pastas dentales, los sazones, las mayonesas, el queso, la leche, la mantequilla, la melaza y los sueros de uso farmacéutico. ¿Tenemos que preocuparnos? Yo diría que ocuparnos, más que preocuparnos. No son renglones estratégicos para el costo de la canasta familiar. En teoría, esa entrada de nuevos productos a tasas arancelarias más bajas debería favorecer al consumidor. O sea, por el lado del consumidor, me parece que las autoridades lo que deben hacer es garantizar que el sacrificio fiscal que hace el gobierno, porque cuando el gobierno deja de cobrarle impuestos, hace un sacrificio fiscal. Y a cada rato tú ves ahora se llama gasto financiero, gastos... no me acuerdo ahora la denominación que se suele utilizar ahora, una calificación muy rebuscada, ¿no? Gasto tributario. Cuando el gobierno deja de percibir, deja de aplicar sus aranceles o sus impuestos en favor de una actividad económica, es un sacrificio fiscal. Entonces el gobierno lo que debe procurar que ese sacrificio fiscal
se transfiera al consumidor y que la pasta de dientes, el mondongo, el cerdo. Pero Guillermo, usted está soñando porque nunca ha pasado aquí eso. Bueno, aquí nunca han hecho eso de que ningún producto satisfaga al consumidor. Nosotros siempre vamos en desventaja. Aquí sube y nada baja. Bueno, yo no digo que suba o que baja, pero que no por lo menos que no deje de subir, que no siga subiendo, que suba menos, porque en la economía en general, todas las economías, si tú la analizas a corto plazo, a mediano plazo, hay una inflación que viene acumulándose, pero es verdad que es un sueño, pero hay que seguir soñando para poder inspirar los cambios y poder inspirar cambios de actitudes, porque por el otro lado, el gobierno debería reunirse y ver con los productores de esos productos nacionales, sobre todo los productores de mondongo. Sí, porque el mondongo bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora nacional. Que el presidente Medina ha instituido las visitas sorpresas, sería bueno que visitara los productores de mondongo, a ver cómo podemos hacer más competitivo con el mondongo que viene, yo no sé de dónde, se vendrá de Centroamérica. Bueno, echarle más sal. Oh. Don Guillermo, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con el mismo tema y yo quiero que usted vaya pensando su respuesta si este acuerdo del DERECAFTA fomenta el monopolio o el oligopolio. Venimos con Guillermo Caram después de estos mensajes. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría.
Seguimos con obsesión por los datos. Estamos analizando los números, lo que se dice con relación al DERECAFTA y si tenemos que preocuparnos o no. Conversamos con Guillermo Carán, quien amablemente ha aceptado esta invitación de conversar con nosotros en este programa que intentamos llevar a la audiencia periodismo de datos a la gente para que lo que digan los datos la gente sepa lo que es y saque sus conclusiones. Don Guillermo, ¿el acuerdo de una u otra manera fomenta el monopolio? No, yo creo que no. Yo creo que el acuerdo puede fomentar la influencia norteamericana en el comercio dominicano o centroamericano, que de hecho pero está hay haciendo... algunas quejas de empresarios que dicen que el acuerdo le dice tiene que comprarle a tal empresa norteamericana y entonces hay dos nada más de un sector. Me parece que porque lo que sí hay, obviamente el acuerdo de comercio es que si tú tienes demanda nacional, tú tienes preferentemente que comprarle a empresas o norteamericanas o centroamericanas. Pero no es que te diga en particular esta empresa. Puede que la administración del acuerdo, y eso es un tema muy delicado que ha provocado muchos escándalos políticos, incluso recientes, porque se especula que en medio de esto está el tema de los permisos de importación, que muchos se han argumentado que se dan permisos de importación privilegiados. En el caso de la Secretaría de Agricultura, cuyo titular renunció recientemente. No se sabe, en los corrillos políticos se especula que lo hicieron renunciar o que renunció por los permisos de importación. Pero ya no lo maneja Agricultura, sino el JAC, la Junta Agroempresarial. No, los permisos tiene que darlo la Secretaría. El JAC puede colaborar, puede haber una comisión, formar una comisión, pero no, la Junta no puede, la Agropecuaria no puede dar permisos, es una función oficial, aunque sea delegada. Y puede que en la administración, en el otorgamiento de permisos haya habido privilegio, no solamente a quién comprarle, sino quién compra, porque es doble. O sea, qué empresas dominicanas son las que compran y tienen permiso y a qué empresas norteamericanas o centroamericanas se les compra. Pero el acuerdo en sí yo no creo que favorece, al contrario. En eso los Estados Unidos tienen muchos mecanismos para evitar la concentración de monopolios o oligopolios y favorecer la competencia, porque esa es la regla de oro de ellos. Muy bien. El acuerdo es de tercera generación, no solamente abarca los aspectos comerciales, hay asuntos laborales, asuntos de medio ambiente. En los asuntos laborales, ahora con esa entrada parcial, porque me parece que en el año 2026 es que los productos agrícolas van a entrar sin arancel. Se culmina el proceso de desgravación. Sí, ¿En el 26? En el 25, yo creo. Muy bien. Pero entonces ahora 15 y 16, los asuntos laborales también van a estar desgravados. Tengo entendido que en la discusión del DERECAFTA, la República Dominicana aceptó que los notarios y los contables tienen que ser obligatoriamente dominicanos. Los extranjeros que quieren trabajar aquí como ingenieros o médicos tienen que hacer la revalidación de su título e inscribirse en los colegios establecidos. Pero hay otras profesiones que no fueron tomadas en cuenta, o sea que ahora cualquier extranjero puede ser contratado sin ningún problema en la República Dominicana. ¿Cómo puede eso afectar el empleo? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo solamente para que ante el escenario de los dominicanos y centroamericanos que quieran laborar profesionalmente aquí. Pero no podemos perder de vista el enfoque contrario, o sea, los dominicanos que están prestando servicios profesionales, médicos en Estados Unidos y en algunas regiones de Centroamérica. En Centroamérica no tanto, pero por ejemplo en Venezuela hay mucho, en Panamá hay mucho. En la Centroamérica que forma parte del DERECAFTA. Si nosotros nos ponemos a restringir
el mercado de trabajo para profesionales de otras nacionalidades, cuidado porque pudiéramos salir perjudicados porque la reciprocidad exige, tanto la reciprocidad formal que pudiera estar estipulada en el contrato, pero cuántos dominicanos no hay trabajando en Estados Unidos, incluyendo en profesiones como la medicina, que te voy a poner un caso. Mi gastroenterólogo se fue del país y está trabajando en un centro médico prestigioso en Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que culturalmente nos hemos acostumbrado mucho, así como tú dijiste ahorita, papagobierno, me parece que a que nos protege el gobierno. También nos hemos acostumbrado a que en los acuerdos tenemos que pensar básicamente en la protección hacia nosotros, pero no nos olvidamos que hay muchos profesionales en Estados Unidos, muchos peloteros que ganan millones de dólares, muchos músicos que tienen una amplitud del mercado. O sea que tenemos que convencernos que esto es algo de doble vía y que no podemos reclamar un comportamiento, un accionar paternalista, pensando únicamente en poner trabas a lo que vienen. Y al contrario, debemos cambiar, debemos dejar de colocarnos en la defensiva y pensar en la ofensiva. ¿Cómo nosotros podemos penetrar más en los mercados laborales de esos países? Yo recuerdo una anécdota cuando éramos gobierno con el presidente Balaguer, que vino una comisión numerosísima del gobierno norteamericano para tratar de contener el flujo migratorio de dominicanos a Estados Unidos. El presidente Balaguer, bueno, lo recibió, pero me dijo en privado que eso no conviene a nosotros porque los dominicanos que tienen oportunidad de trabajo. Y cuando la comisión se reunió y le plantearon al tema el presidente Balaguer lo que le dijo fue, pero ¿y por qué no flexibilizan los criterios de concesión de visa y así la migración deja de ser ilegal y pasa a ser legal? Pero cada país se defiende. Entonces, con esto te quiero decir que Estados Unidos se defiende de que no haya un exceso de oferta profesional, o una oferta migratoria, pero también nosotros podemos defendernos, pero pensar que el resultado neto de nuestro flujo migratorio es beneficioso para la República Dominicana. Sí, don Guillermo, pero el problema está en que el empresariado dominicano, un sector, tiene un discurso en los últimos días de que los empleados dominicanos no están lo suficientemente preparados, que existe una distorsión entre la oferta de trabajo y lo que ofrecen como currículo las universidades. Aquí no se está estudiando lo que necesita el mercado. Entonces ellos dicen, el mercado ahora mismo tiene un vacío, no se encuentra ese perfil ni de competencias que tenga una persona en el mercado dominicano y quieren buscarlo en el extranjero. Inclusive quieren cambiar, una de las propuestas es de que se cambie en el código laboral ese porcentaje del 80-20, que ya está en la práctica cambiado, sí, pero ese es el argumento. Entonces, en ese sentido hay preocupación. Bueno, pero no podemos ignorarlo porque, óyeme, vamos al esquema global, ¿no? Si queremos competencia, si queremos competitividad, tenemos que tener productividad laboral. Y si productividad laboral que no solamente afecta a los trabajadores, sino la clase profesional. Y yo diría algo más de esa queja empresarial, en el sentido de que las universidades no están formando lo que la economía está demandando. Yo incluiría el factor cualitativo, la calidad del sistema educativo dominicano en general, terminando en el universitario, pero partiendo en el primario, está dejando mucho que desear. Y mientras nosotros no corrijamos ese déficit cualitativo de nuestro sistema de enseñanza, la competitividad va a disminuir, porque no es lo mismo un ingeniero, un técnico, un químico,
que sea bien formado, calificado, eficiente, que esté al día de las innovaciones tecnológicas del momento. Entonces, si los egresados de nuestro sistema educativo no están al día en el mundo tecnológico para aplicarlo a las actividades productivas, no vamos a lograr competitividad, no vamos a lograr ni podemos alcanzar la competencia que se necesita para aprovechar los tratados de libre comercio. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Yo creo que las autoridades deben tomar más seriamente las estipulaciones del contrato, los plazos, cumplirlas celosamente y hacerlas cumplir en un empresariado que también tiene que darse cuenta que los plazos que están y las condiciones que están ahí son indefectibles, incluso haya o no acuerdo, porque la realidad económica a veces impone modalidades de operación comercial, aun cuando no estén estipulados en textos y en acuerdos. Mira, el mismo comercio internacional, tú sabes, prácticamente desde que comenzaron las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, después de la Segunda Guerra Mundial, por los años 45, 48, por ahí, se comenzó a hablar de los acuerdos mundiales de comercio. ¿Tú sabes cuándo se vinieron a concretar? En la Ronda Uruguay en los 90, 50 años después. Pero ¿cuándo comenzaron a funcionar? Cuando entró el mundo cibernético, la mejora en las comunicaciones, cuando, por ejemplo, ya tú puedes comprar un producto en Estados Unidos, pagarlo con tarjeta de crédito y que un correo, un EPS, un GPS, un sistema de courier de eso te pueda traerlo. Entonces, la globalización es algo que se impone por la realidad económica, por la tecnología, por los avances informáticos que pesan y gravitan más que lo que los textos legales y comerciales establecen. Y tarde o temprano lo que está ahí estipulado se va a imponer por evolución misma de la sociedad y de la economía. ¿Y qué usted le recomienda a ese pequeño empresario que quizás está preocupado por esa noticia de la desgravación? ¿Cómo puede él ser más competitivo? Que le pierdan miedo, que le pierdan, que se tornen por un lado exigentes con el gobierno para que el gobierno cambie sus políticas, para que modifiquen los elementos del costo de producción que lo hacen competitivo, entiéndase, costos fiscales, costos de energía, costos energéticos, costos de servicios como transportes, los mismos costos laborales que forman parte del costo general de producción, y que ellos mismos desarrollen una capacidad innovativa para adecuarse a las exigencias contemporáneas del mercado. Don Guillermo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Siempre es un gusto tenerlo y conversar con usted. Y a mí venir aquí a conversar contigo y con los que nos están viendo. Muchas gracias. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Recuerden que tenemos nuestra página web, elverificador.com, accese y ahí usted podrá encontrar todas las informaciones y los datos que hemos divulgado en esta edición. Ya saben ustedes que mi única obsesión son los datos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.